Algunos dicen que la verdadera historia está en los detalles, pues yo les voy a demostrar que también están en las curiosidades. Voy a recorrerme Extremadura buscando algunas de las mejores curiosidades que hay en nuestra tierra. Monumentos, leyendas, cultura, inventos. Créanme, hay historias sorprendentes que hemos olvidado con el paso de los años y ¿en qué historia tan curiosa nos hemos propuesto recuperarlas? Acompáñenme, les aseguro que se van a sorprender. Ese 19 de junio de hace casi 100 años, sobre las 9 de la mañana, pasó algo increíble, que es que el cielo estalló, por decirlo así. Sí. Cayó un meteorito, un meteorito. Es el último puente fortaleza a ser hecho en Europa y estaba custodiado por 100 soldados que tenían que el puente tiene sus almenas y un gran torreón donde estaba la mayor parte de los soldados al centro. En la Torre del Homenaje tenemos la concentración más grande del mundo de grafitis medievales. Hay grafitis en la Edad Media. Hay desde los romanos, desde los de la Edad Media hasta la actualidad. Buenas, qué pequeño es. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo con estos muñecos? Por las muñecas Por de las San Juan. muñecas de San Juan. Lo típico de Olivenza. Carlos, ¿cómo estás? Fernando, ¿qué tal? ¿Tú por aquí? Yo me pregunto qué pinto en medio del campo. Bueno, tenemos Olivenza más o menos cerca, pero estoy en medio del campo. Y es que aquí pasó algo hace casi 100 años, ¿verdad? Algo muy importante. Pasó, concretamente el 19 de junio de 1924. Ajá. Fíjate, toda esta finca que tenemos aquí, sí, conocida como el Lemus. Sí. Ese 19 de junio de hace casi 100 años, sobre las 9 de la mañana, pasó algo increíble, que es que el cielo estalló, por decirlo así. Sí. Cayó un meteorito. Un meteorito. O sea, que aquí había gente trabajando. Había gente trabajando. Hay testimonios concretos de 3 hermanos que estaban trabajando y vieron cómo el fragmento más grande, que fue el que cayó a unos 200 metros, 300 metros, no sabemos el lugar exacto, por esta zona, sí, este campo de cereal, ¿no? Y estos hermanos dan testimonio de cómo esa bola de fuego iba hacia ellos y en el último momento tuerce su trayectoria, cambia su trayectoria y los esquiva. Como una salvación un poco extraña, ¿no? Hay quien cuenta, ¿no?, que ese meteorito se desvía y parte un olivo, parte la raíz del olivo. Sí, sí, sí. Pero claro, aquello tuvo que ser un acontecimiento en Olivenza, bueno... Espectacular. Claro. A esto se llenó de curiosos al poco tiempo, que fueron, pues partieron en la roca más grande, se llevaron sus trozos, pues que fue algo que, hombre, todos los días no cae algo del espacio exterior, claro, de aquí. Y más en 1924, ¿no? Que, sí, sí, que casi parecería algo mágico, ¿no? Mágico, claro. Entonces, claro, o sea, ellos vienen y esto se llena de gente, se van llevando sus rocas, sí, pero sí que hay un pedazo grande, más bueno, pues de más kilos, porque se calcula que más o menos el meteorito cuánto pesaba aproximadamente. Aproximadamente, entre fragmentos que han desaparecido, ¿no? Pues aproximadamente unos 70-80 kilos puede ser. Vale. No se tiene confirmación exacta. No, hay que pensar lo que sería menos 70, de 100 kilos o así. 70-80 kilos cayendo a esa velocidad. Claro. ¿No? Evidentemente el meteorito era más grande. A la entrada en su atmósfera, pues la fricción se rompe y de hecho no fue solo aquí donde cayó también. Aquí es donde cayó el fragmento más grande. Vamos a ir al grano, ¿eh? Bueno, al grano no, vamos a ir a la piedra. Enséñame el trozo de meteorito, porque, claro, tu tatarabuelo fue uno de los que se acercó aquí, a donde había caído el meteorito, y lógicamente se llevó... Debe de haberse transmitido por generaciones la curiosidad, porque yo soy igual de curioso. Claro, y entonces cogió este trozo de meteorito
¿no? Que es, bueno, a ver, se pueden apreciar dos colores, ¿no? Uno que es, bueno, pues parece como, bueno, el típico granito casi, ¿no? Sí, más o menos. Este meteorito se denomina, en términos científicos, es una condrita. Existen diferentes tipos de meteoritos metálicos. Ajá. Esto es una condrita, es un meteorito rocoso. Sí. Es un meteorito rocoso, de eso aquí en la superficie se ve que está conformado pues, por gránulos. Parece una roca normal. Los metálicos tienen un aspecto pues metálico. Sí. Pero esta zona tiene otro color y otro aspecto, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué se puede deber? Eso es muy curioso. Esto se conoce como costra de fusión. Ajá. Y no es más que la parte del meteorito que ha estado en contacto con la atmósfera cuando ha entrado, ha entrado en la Tierra, ¿no? La atmósfera y de la fricción, de la propia fricción y roce con el aire a esa velocidad y se ha fundido a la parte exterior. Y toma esta forma, ¿verdad? Sí. Claro. Y esto, pues claro, como tú dices, ha pasado de generación en generación en tu familia, pero no todo el mundo, bueno, pues tenía este aprecio por la piedra en sí que tú puedes tener, ¿no? Sí. Y por ejemplo, me has contado que incluso tu abuela, bueno, pues lo utilizaba de topetón, ¿no? Sí, para lo utilizaba la puerta, ¿no? como tope, piedra para que no se cerrara. claro, o sea, que no se cerrara y que entrara el aire en verano. Sí. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante lo que nos has contado, este pequeño capítulo de la historia de Olivenza, que es tan extensa, pero esta es tan llamativa. Más o menos, ¿qué edad puede tener esta piedra? A esos 100 años que tiene actualmente. ¿A 100 años que hace que cayó? Que cayó aquí, como terrícola tiene 100 años, pero se calcula por datación unos 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Sí, de la formación de la Tierra aproximadamente. Pues nada, Carlos, ha sido un verdadero placer. Yo voy a seguir mi viaje. Venga, va, bueno, te lo voy a dejar. Que yo te lo puedo prestar. Seguro que le tienes cariño. Sí, un poquito, sí. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Tendré que volver otro día a intentarlo. El puente Ayuda es uno de los símbolos más importantes de Olivenza. Es un precioso puente que unió a España y Portugal. Lo destruyeron en 1709 y desde entonces han sido muchos los intentos por rehabilitarlo. De hecho, en el 2003 estuvieron a punto de hacerlo, pero hubo un tal Narcisus que lo impidió. ¿Que quién es ese Narcisus? Acompáñenme porque se van a sorprender. Si hay un sitio en Olivenza que reúne ese carácter oliventino del amor a la parte portuguesa y del amor a la parte española, es el Puente Ayuda. El Puente Ayuda es un puente muy importante en la historia de Olivenza y ha sufrido muchísimos avatares, pero también tiene ese cordón umbilical de las dos naciones y de los dos pueblos, ¿verdad? Esa es la definición. Puente Ayuda es un símbolo, todo un símbolo, y es el cordón umbilical. Es la unión natural de Olivenza con su origen, con Portugal. El oliventino está orgulloso de ser español, se siente español, pero tiene el orgullo de también ser portugués y, de hecho, la mayoría de los oliventinos piden esa doble nacionalidad portuguesa porque tienen ese orgullo de su pasado portugués, ¿no? Digamos que aunque físicamente el Puente Ayuda no se reconstruye, pero sí que ese puente ha existido entre los dos pueblos y, por ejemplo, habéis llegado a hacer un hermanamiento no hace mucho tiempo, hace algunos años, que fue un hermanamiento muy emocionante. Sí, bueno, Elvas y Olivenza están hermanados. Y bueno, y de hecho se han hecho actos, incluso aquí en este mismo espacio, en la ermita de Puente Ayuda, se han hecho actos conjuntos entre Olivenza y Elva, donde bueno, pues ambas ciudades han convivido de alguna manera y se han hecho actos también cuando se inauguró también el puente nuevo, bueno, en los que de hecho pues se ha visto pues el buen entendimiento, la esa concordia, unión, sí, y como parte de ese hermanamiento y además de alguna manera como para hacerlo real, ese hermanamiento, que no solamente fuese algo sobre un papel, ¿no? Pues en esa hubo una cena después de la inauguración del puente en el año 2000. Pues un vereador de la Cámara Municipal de Elvas se levantó y propuso que, porque nos habíamos intercalado españoles y portugueses comiendo, que todo portugués, que el español que tuviera enfrente, que lo invitara a comer o a pasar un día en su casa. Y entonces pues a nosotros, el vereador que en aquel momento estaba, que era Antonio,
pues nos invitó a mi marido, que era concejal en aquel momento, y a mí pues nos invitó a su casa y pasamos un día muy agradable. Además nos trataron como si fuésemos, nos llenaron de velas, las escaleras, un acogimiento. Qué bonito. Fue precioso, mi niño recién nacido en su casa, muy bien, muy bien. Esa relación es fabulosa. Solo tenemos que guardar un poquito de rencor, si no me equivoco, por eso este puente está como está, a un tal Narcissus. ¿Quién es? ¿Quién es? Pónmelo enfrente. Pues Narcissus, pues mira, no he tenido la suerte ni de conocerlo. Porque la verdad es que no he querido ni conocerlo a ese tal Narcissus. ¿Quién es ese Narcissus? Cuéntame. Ese tal Narcissus, pues es una planta que parece ser que es una especie en peligro de extinción, que nació en la parte portuguesa y por esa razón paralizaron las obras. Se puede ver aquí en la parte española de Puente Ayuda, que está ahí, se rehabilitó, empezó a rehabilitarse, se hizo esta plataforma, pero fue lo único que se hizo, porque se paralizaron las obras, porque apareció este tal Narcissus, ha supuesto el que este puente esté sin acabar o sin rehacer. ¿Y esto es normal, Pilar? ¿Cómo viene esto de agua? No. ¿Verdad que no, no? No, yo creo que es la primera vez que he visto el río así. Rui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Mira, te presento a encantado. Pilar. Nada, estábamos aquí hablando, Pilar y yo, de esa unión sentimental que se ha simbolizado siempre en el Puente Ayuda y en Olivenza en sí mismo, entre la amistad y las relaciones que ha habido entre Portugal y España. Entiendo de que desde el lado portugués es común, ¿no? También ha pasado eso. Sí, aquí entre elbenses, pacenses y oliventinos somos casi todos hermanos. Yo, por ejemplo, mi tatarabuela era de Olivenza, tengo un tatarabuelo de Badajoz y eso es normal. Aunque hubo mucho tiempo de guerra, hay mucho más tiempo de paz, así que es normal que hace el amor una en los oliventinos con los elbenses. Claro. Bueno, Rui, yo estoy un poquito más seguro aquí, parece que el agua está un poco más lejos, además toda esta zona se ve más segura. Sí. Por eso nos hemos venido aquí, pero estamos disfrutando igualmente del puente. Un puente que me estabas comentando en el camino, fue un puente de fortaleza que llegó a estar custodiado por 100 soldados. Sí, es el último puente de fortaleza a ser hecho en Europa. Era una cosa que se hacía más en la Edad Media y este puente es del inicio del 16 y estaba custodiado por 100 soldados que tenían que el puente tiene sus almenas y un gran torreón donde estaba la mayor parte de los soldados al centro. Hay una curiosidad en torno a este nombre que me gustaría que me aclararas. ¿Por qué se llama Puente Ayuda? Bueno, el nombre oficial es Puente de Olivenza, pero los elbenses y también los oliventinos lo llamamos Puente de Ayuda porque al mismo tiempo que se hizo el puente, se hizo arriba la iglesia de Nuestra Señora de la Ayuda. Y Nuestra Señora de la Ayuda, ¿por qué? Porque es Nuestra Señora de la Ayuda la que protege de los ahogamientos. Aquí han tenido que ocurrir muchas cosas curiosas en este puente. Sí, entiendo que alguna sí que te vendrá a la cabeza, si te pregunto. El puente es la única unión que tenía Elbas y Olivenza. Y por ejemplo, en los muchos años en que no hubo puente, entre destrucción y reconstrucción, había una barca que se llamaba la Barca de Malpica, que era paga por los ayuntamientos de Elbas y de Olivenza, que hacía la travesía y llevaba los elbenses a Olivenza y los oliventinos a Elbas y sus cargas. Así que era obligatorio pasar el río con o sin puente. Interesante los viajes que hacía la barca de Malpica en este puente con tanta historia. Voy a seguir conociendo qué otras curiosidades me depara Olivenza. Les confieso que cuando me contaron el milagro del arroz pensé que me estaban gastando una broma, pero luego supe que incluso el mismísimo Vaticano lo había ratificado, así que poca broma. He quedado con uno de los testigos que vio con sus propios ojos cómo el arroz no paraba de manar de la olla, así que yo creo que esta historia, más que curiosa, es milagrosa. Fallen devils, false gods in the violet light.
Don Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, se le ve bien, fenomenal. Muy bien. Bueno, estamos en un edificio, Paco, muy especial, ¿verdad? Sí. Pero también es muy especial para ti, todo lo que ha supuesto en tu vida, ¿no? Sí, bueno, para mí y para mucha gente en general. Sí, porque no solamente vi yo el milagro, sino muchísima gente lo vio también. Claro. Aquí de Olivenza, incluso de Badajoz. Antes de ese milagro, aquí pues había muchos niños, se les educaba, se les daba de comer. Sí, sí, sí. El párroco que existía en esos momentos, pues era muy caritativo y tenía aquí, pues, en la casa unos 60, 70 niños, oscilaba el número. Y le daba de comer y además cultura general. Aquí es donde tuvo lugar un milagro conocido en todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Qué milagro era? El milagro del arroz, la multiplicación del arroz. La multiplicación del arroz En favor, de Olivenza. Sí, en favor de los pobres. Claro. Bueno, don Paco, y estamos ahora en la cocina donde ocurrió el milagro, ¿verdad? Sí. Era 1949, el 23 de enero, ¿y qué pasó? El párroco era una persona muy caritativa y además de los niños que tenía aquí comiendo, pues se dio cuenta que las familias de esos niños tampoco tenían para comer. Fue a visitar varias familias pudientes y para que se comprometieran a traer la comida, garbanzos... De esos días concretos, de los domingos. Los domingos. ¿Pero qué pasó ese domingo, del Porque 23? el domingo era 23. Entonces, pues ese domingo, la persona que le tocaba traer la comida, pues no estaba o se olvidó, lo que fuera. Entonces la cocinera, Leandra se llamaba, vio que no había para comer, darle de comer a los pobres. No había nada más que 3 puñaditos de arroz, unas tacitas de arroz y nada más. No se midió ni se pesó ni mucho menos. Y entonces la mujer puso aquí... Entonces la mujer puso aquí una olla pequeñita y se fue a hacer sus quehaceres. Bueno, al poner la olla, ella se encomendó a San Juan Macías, al beato Juan Macías, y dijo esta frase: ¡ay, beato, y tus pobres sin comer! Porque el beato Juan Macías era de Ribera del Fresno, la cocinera también era de Ribera del Fresno. Sí. Entonces se dio cuenta que cuando vino, que estaba a punto de rebosar la olla. O sea, ella llega, Sí. se había ido a sus quehaceres y la olla estaba rebosando de arroz. Casi rebosando, no es que se salía, pero a punto de rebosar. Y le extrañó porque era una olla suficiente para los 3 puñaditos de arroz. Claro. Y entonces el párroco llegó sobre la una aquí. Cogió el cazo y empezó a coger arroz de esa olla pequeñita para llenar ollas de una olla de 2 litros y medio, ollas de 15 y de 12 y 13 litros. Sí, ollas enormes que empieza a llenar con el arroz que salía de la olla pequeñita. Eso, a vista de todo el público que quiso, porque la voz se corrió y entonces pues vino toda la gente. Vino gente hasta de Badajoz. O sea, dio tiempo a que llegaran de Badajoz. De Badajoz, sí. ¿Porque eso cuánto duró? Pues 4 horas, de 1 a 5. De 1 a 5 de la tarde. 4 horas. Y yo le pregunto, como curiosidad, ¿estaba sazonado el arroz? ¿El arroz sabía bien? El milagro del arroz no hizo falta echar más carbón. Esa fue la primera cosa. Ajá. La segunda cosa fue que no le hizo falta guisarlo más. Salía guisado ya. O sea, que salía con buen sabor. Buen sabor, yo lo probé y buen sabor extraordinario. Comentaba el párroco conmigo, dice: Paco, ¿y si hubiéramos dejado el arroz? ¿Hasta dónde hubiera llegado la cosa? Dice: No sabemos. Claro, se retiró la olla. Sí, y ahí se acaba. Ahí se acabó. En ese momento el milagro. Que es el único milagro junto con el de los peces y el agua que da la Iglesia como multiplicación de alimentos, ¿verdad? Aprobado por la Iglesia en cuanto a milagros de multiplicación fue la multiplicación de los panes y los peces, como está en ese panel. Sí. En ese panel. Ajá. Y la del arroz. Aprobados por la Iglesia. Entonces, a esto, para hacer a una persona santo, hace falta por lo menos 2 milagros.
Al Beato Juan Macías solamente le hizo falta este milagro. Pues yo creo que con esto, don Paco, va a ser un placer saludarle. Estoy encantado de tener delante de mí a uno de los testigos de ese milagro que tan importante fue para este pueblo y sin duda tan importante seguramente para usted y más a la edad que usted tenía. Pues un placer, don Paco. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ya nos lo contaba Pilar. Paseando por Olivenza se respira ese sentimiento rayano que les da ser hijos de España y nietos de Portugal. Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vengo a tu casa y me he tomado la confianza de pararme en un azulejo, en un panel de azulejos que tienes con un poema, entiendo, en portugués. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo recibes tú aquí a quienes venimos? Pues ese es una réplica de un panel que está, el original está en el Museo de Olivenza, que tenía pues un oliventino muy enamorado de su tierra, que era Ventura Ledesma Brantes. Lo tenía en la entrada de su casa y viene a decirte que si eres, hay una parte que dice, si eres mi amigo, Dios te guíe, si eres portugués, Dios te guarde, si eres alentejano, Dios te salve, pero si eres de Olivenza, entra mi hermano, esta casa es siempre tuya. Claro, dices que era un oliventino enamorado de Olivenza, como casi todos los oliventinos que conozco. Sí, sí, la verdad que sí. Sois defensores de vuestro pueblo, ¿verdad? Creo que tenemos ahí un algo especial por tener esa influencia de dos culturas tan ricas como son la española y la portuguesa. Entonces creo que nos sentimos como un poco diferentes. Yo por lo menos considero que soy tan española como portuguesa y tan portuguesa como española. Tiene que ser un orgullo para vosotros tener esa doble nacionalidad que en definitiva pues a la historia de Olivenza ha procurado a los actuales habitantes de esta localidad del siglo XXI. Sí, además bueno, la nacionalidad no deja de ser un papel, ¿sabes? A mí no me hacía falta que me dieran la doble nacionalidad porque las personas que estamos enamorados de nuestra tierra y de sus raíces y de sus historias, ya te hace sentir así. A mí me gustaría, perdóname, conocer un poquito más de tu casa, si no te importa. Sí. Así que si te parece, enséñamela un ratito pues nada, y pasamos y seguimos hablando de la historia de Olivenza. Vale, venga, bienvenido. Muchas gracias. Raquel, tienes una casa maravillosa y tienes una foto preciosa con tu abuela. Sí, mi abuela, Adelaida. Este era el ejemplo de los oliventinos que hablaban indistintamente el portugués y el español, o el español y el portugués, ¿no? Sí, sí, porque hasta mediados de los años 60 del siglo pasado, la gente, su lengua materna era el portugués, entonces dentro de casa hablaban en portugués. Pero era muy curioso porque ellos mismos tenían muy mecanizado con quién hablaban portugués y con quién hablaba español. Y, por ejemplo, si estábamos en una conversación en la que estuviese con su cuñada y yo me metiera en la conversación a hablar con ella, si miraba para mi tía, le hablaba en portugués, y si miraba para mí, hablaba en español, y yo le decía, pero ya, háblame en portugués, que yo lo estoy estudiando, y me decía, ay, filla, no consigo. Claro, que no era capaz. Ella tenía perfectamente estructurado en su cabeza con qué idioma hablaba con cada persona. Ese es casi el común de los oliventinos de esa época, y que vosotros con vuestra asociación lo llevasteis a acciones tan bonitas, tan entrañables, como la de la doble toponimia en algunas calles, ¿no? Sí, bueno, eso fue una manera de poder visualizar claramente el doble latir de nuestro corazón, o sea, el doble sentimiento que tenemos, ¿no? Y es muy curioso porque cada calle tiene una historia. Hay, por ejemplo, calles que tienen, bueno, todas tienen el nombre español y el nombre en portugués. Hay algunas que es simplemente una traducción. Por ejemplo, en la zona donde estaban los gremios, pues está Rua das Atafonas, a Rua dos Zapateiros. Y, sí, que hacen referencia a los gremios que había en esa calle. En cada calle. Y otras son traducción y otras no tienen nada que ver el nombre español y el nombre portugués, pero al día de hoy
hay algunas calles que entre nosotros siguen siendo más conocidos por el nombre portugués que por el español. Por la tradición oral. Sí. Bueno, eso también te ha llevado a ti a gran parte de tu carrera como cantante, primero de Acetre y ahora en solitario, a cantar, a interpretar tus temas en portugués. Sí, yo estuve 15 años con el grupo Acetre, fue una época maravillosa que disfruté muchísimo, pero ahora ya me tiré al barro. Tienes aquí tu... Y este es mi primer trabajo en solitario, que se llama Bem Haja, el título es portugués también. Y significa Ben Haja, que mucha gente piensa que es una palabra que me he traído de cuando estuve trabajando en Marruecos. Sí, porque lo parece, ¿verdad? Sí, sí, la y grafía. es una expresión portuguesa que no tenemos traducción en castellano y que significa gracias, pero gracias desde el corazón y desde el alma. Es más allá algo más allá de gracias. Qué bonito. Sí. Es un nombre que bueno, es un disco libro define... que tiene, bueno, pues muchísimas colaboraciones de músicos extremeños, de escritores, de mucha gente. Es precioso. Y me he sentido muy... El título en realidad es como consecuencia de lo que yo he sentido, lo arropada que me he sentido y lo ayudada la ayuda que me ha dado. Y supongo que así también nos sentiremos quienes lo oigamos, estoy convencido. Oye, Raquel, ¿me cantarías un poquito? Nada. 2 versos, 4 esto es un atraco. Pues sí, de eso se trata. Estoy en tu casa atracando, ya sabes. Así que... Vale. De Deus, que estranha forma de vida tem este meu coração, vivo da vida perdida, quem lhe daria o condão, que estranha forma de vida. Yo no sé a vosotros, pero a mí Raquel me ha puesto los pelos de punta. ¡Qué fado más bonito! Y bueno, a mí ya se me va despertando un poco la gazuza. ¿Sabían cómo se descubrió la receta de la técula mécula? Fue en los años 30 del siglo pasado, cuando la abuela del dueño actual la encontró escondida en un baúl. Un postre más conocido como tarta de huevo y almendras, que era el dulce preferido del gran emperador, Carlos V. ¿Saben ustedes dónde se encuentra la mayor colección de grabados de la península ibérica? Exacto, aquí. Aquí podemos encontrar símbolos religiosos, figuras femeninas, soldados, peces, caballos, ciervos, incluso batallas navales. A mí, cuando menos, me parece curioso. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues he quedado contigo porque me han dicho que tú sabes explicar muy bien algo que hay aquí y que es muy curioso en la torre del homenaje de Olivenza. Pues sí, en la Torre del Homenaje tenemos la concentración más grande del mundo de grafitis medievales. ¿De grafitis medievales? ¿Eso no es raro, no es un oxímoron, no? No, es así. Hay grafitis en la Edad Media. Hay desde los romanos, desde la Edad Media hasta la actualidad. Lo que pasa es que en la actualidad pues están un poco desvirtuados. Vale. Pero en la Edad Media tenemos muchos grafitis. Pues estoy deseando que me lo enseñes, José Antonio. Pues vamos para adentro. Vamos allá. Y aquí tenemos una pequeñísima parte de... ¿Qué número de grafitis hay en la Pues han datado recientemente más de 800 grafitis. Más de 800 sí. Grafitis. De distintos tipos, de distintas tipologías. ¿Y a quién se le atribuye esos grafitis más o menos? Pues se ¿Quiénes lo atribuyen hicieron? a la Edad Media sobre el siglo... Están datados siglo XIII, siglo XIV, Sí. incluso XV, Ajá. en esa franja de tiempo. ¿Pero quiénes lo hicieron? ¿Quiénes Pues se suponen que muchos hacían todo los esto? hicieron los constructores. Cuando iban construyendo estaba todavía la masa fresca Ajá. e iban rayando.
Y después, posteriormente, pues muchos de los habitantes del castillo, de los soldados, de los que vivieran aquí en el castillo, porque son ya posteriores cuando ya la masa ya estaba endurecida. A ver, aquí tú te has querido parar en este, que es un barco, porque un barco en Olivenza puede ser algo extraño. Sí, es extraño, pero depende desde el punto de vista de que se mire. Porque nosotros aquí vemos un barco y vemos que el mar está muy lejos. Sí. Pero no tenemos que ver el barco como un barco en sí que está cerca del mar. ¿no? Ajá. Normalmente este tipo de grabados, de pinturas, lo vemos en monasterios que están lejos del mar también. Claro. Y son como representaciones de esbotos, de ofrendas que hacían los marineros que van a realizar un viaje o que lo han hecho y han tenido un percance y entonces han salvado su vida y hacen ese esboto, esa ofrenda en un sitio sagrado. Que realmente esta torre, con la cantidad de grafitis que tiene, y muchos grafitis son religiosos también y son símbolos de protección, también puede que tuviera como algo de protección, algo como religioso para ellos. ¿Y cómo traduces tú esto que quiso expresar este aquí? ¿Quién lo barco hizo? está muy bien datado, porque es una coca atlántica que es la que llevó los templarios a Tierra Santa en el siglo XIII. Está muy bien estudiado por distintos estudiosos que han estudiado este barco y se ve que es una coca atlántica porque tiene dos puentes aquí y luego el timón de codaste, que es típico de esta embarcación. Pero si nos fijamos bien, vemos que hacía mucho viento, se ondea la bandera, vemos las cuerdas de las jarcias que se están moviendo del viento que hacía. Sí. Pero nos vamos con el viento. Sí. Nos vamos con el viento y aquí que vemos a un hombre que está agarrado a unas velas de un barco. Probablemente un marinero que salió volando con las velas del barco y es como una ofrenda que hace ese marinero para dar gracias a que salvó la vida. Ah, vale, pues... Es como un esboto que hizo ese marinero. Sí, un agradecimiento, claro. Para decir, mira, salí vivo de este evento. Pues si te parece, sígueme enseñando más grafitis que bueno, no salgo de mi asombro. Y sigo sin salir de mi asombro, porque el pasado es solo una historia que nos contamos. Estamos en uno de los referentes del arte manuelino, pero para empezar me gustaría saber por qué se llama manuelino, de dónde surge ese nombre. Por el rey Manuel I de Portugal, y además fue un gran impulsor de este arte, y entonces por eso se le puso ese nombre de arte manuelino. ¿Y qué caracteriza al arte manuelino? Pues ¿Qué el podemos arte hablar de él? manuelino es un gótico pero tardío, el gótico tardío portugués. Ajá. Y se caracteriza porque está muy recargado, utiliza muchos elementos náuticos marinos, como son las cuerdas de los barcos, que realmente estas columnas torsas vienen a representar las maromas, las jarcias de los barcos. Claro, de barcos, sí, sí. Y luego también no solo utiliza elementos marinos, como se creía en el siglo XIX, también utiliza muchos elementos naturalistas, simbólicos, esotéricos, también heráldicos. Ahí, en el arte manuelino, una característica general que todos están de acuerdo es en que se utiliza muchísimo la cruz de la Orden de Cristo, del que el rey Don Manuel era el maestre de la Orden de Cristo, y luego las esferas armilares, que son el símbolo por excelencia del rey Don Manuel I de Portugal. Que es ese planeta, ¿no? Exactamente, como si fuera un globo terráqueo, Ajá. que es como la esfera mundi. Sí. Y ese era el símbolo que le otorgó el rey Juan II de Portugal, se lo otorgó a Manuel I de Portugal. Hablamos de símbolos, tenemos que hablar de los escudos que están en las bóvedas, claves. Las claves, ¿verdad? En las que están bóvedas. justo en las claves de bóveda y son escudos que no están puestos al azar ahí, ¿no? No, están puestos por una importancia, cada uno tiene su importancia. Por ejemplo, está el altar mayor, que es el sitio más importante. Sí, sin duda. Después, por nivel de importancia, tenemos el escudo allí de la Orden de Cristo. Ajá. Aquí está el escudo de Portugal, de las armas de Portugal, y aquí está el escudo de Olivenza, flanqueado por dos escudos de Portugal. ¿De Olivenza por qué? Y a partir de aquí sí. es donde tiene más importancia en esta nave estos escudos, porque nos dicen quiénes pagaron la iglesia. Ah, amigo, por eso está Olivenza ahí representado. Exactamente. Porque fue el pueblo en buena parte, ¿no? En buena parte fue el pueblo el que más aportó
Por eso está puesto este primer escudo aquí. ¿Y de qué forma Se aportaba? creó una renta de imposición por el que se grababa un impuesto, que se grababa el pescado seco, la carne y el vino. Y Olivenza con ese impuesto recaudaba 100.000 reales. Ajá. 100.000 reales que estuvo pagando hasta muy posteriormente cuando ya se acabó el templo en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII estuvo pagando Olivenza ese impuesto. Claro, como si de una hipoteca se tratara, claro. Exactamente. Y esperen, porque José todavía tiene un as bajo la manga. Tú querías enseñarme la puerta de la iglesia de la Magdalena porque tienes una teoría muy elaborada en torno a este pórtico y a su particularidad. Exactamente, muy recientemente, en el pasado mes de diciembre, pues publicamos ya la teoría en la revista de Évora, y esa teoría es que este templo de la Magdalena es un templo manuelino. Sí. Y yo desde que llegué siempre echaba en falta un portado manuelino, una portada manuelina. Porque esto no es una portada esto no es una manuelina. portada manuelina, es ya casi ya a finales del gótico, ya de un Renacimiento, se ve, es un portado al estilo romano que le llaman. Y entonces la puerta manuelina que había aquí fue trasladada al ayuntamiento. O sea, que tu teoría dice que la puerta del ayuntamiento era la puerta que debía estar detrás del atrio de esta iglesia. Exactamente. ¿Y eso por qué digo yo que es esa puerta? Y yo te lo pregunto. Pues precisamente porque esa puerta, todos los elementos decorativos que tienen son símbolos religiosos. Todo, por ejemplo, está la parra con la uva que representa la sangre de Cristo. Hay pájaros, los pájaros cuando están picando las uvas representan a las almas de los hombres. Cuando están picando las uvas están tomando la Eucaristía, es la salvación de su alma. Sí, digamos que toda la simbología que tiene esa puerta es atribuible a la puerta de una iglesia. Exactamente, de hecho mucha simbología la podemos ver en los altares de las iglesias. ¿Y consideras por eliminación que es de esta iglesia? Porque entiendes también que las medidas se corresponden con lo que sería la entrada ideal de este monumento. Sí, de hecho ya hace unos años, en un evento de Olivenza Despierta, lo que hicimos fue hacer una reproducción de la puerta en una lona a tamaño natural. Sí. Incluso la hicimos un poquito más grande y la pusimos en el sitio original donde debía estar y entraba a la perfección. Cuadraba perfectamente. Perfectamente. Lo cual apoya tu teoría, Exactamente. todo este estudio que te ha llevado a publicar este libro en el que tú, pues eso, vuelcas tu teoría para que todo el mundo lo sepa. Exactamente. Bueno, vamos a ver ahora si tiene o no contestación y a ver hasta dónde llega esa Siempre teoría. lo que decimos es que falta el papelito que demuestre eso. Bueno. Entonces, esperemos a ver si sale el papelito y nos dice si es verdad o es mentira. Vamos a esperarlo. Exactamente. Un placer, de verdad, muy interesante lo que me has contado, todo lo que me has enseñado, así que muchísimas Pues me gracias. alegro. Yo voy a continuar con mi visita por Olivenza. De acuerdo, que un lo pases placer. bien. Hasta luego. Hasta luego. Conde Lipa, curioso nombre, ¿verdad? Pues resulta que el conde era el fotógrafo nada más y nada menos que de Isabel II, que era la madre de Alfonso XII. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas? Triste de ti. Bueno, quiero decir que el conde fue el responsable de la primera fotografía que se realizó en Olivenza. ¿Y quieren saber ustedes por qué? Pues acompáñenme, que lo van a conocer. José, sí, muy buenas, te pillo, hola, Fernando, te pillo ¿qué tal? decorando Muy buenas. el altar, ¿no? De la Real Archicofradía de Nuestro Señor Jesús de los Pasos. Correcto. Vale, así es como correctamente se Ese llama es su nombre la correcto. cofradía del Señor de los Pasos. Correcto, del Sí. patrón de Olivenza, que es el Señor de los Pasos. Es la imagen que estamos viendo aquí, una de las dos. La de arriba es el Señor de los Pasos, la de abajo es el Cristo yacente y el Señor de los Pasos además ostenta que es el patrón de Olivenza. El patrón de Olivenza, Correcto. Que por cierto procesiona no en Semana Santa, como se podría esperar de un Jesús nazareno, ¿no? Correcto. Procesiona concretamente el quinto domingo de Cuaresma. Y diréis, ¿por qué es esto? Bueno, pues por nuestro origen portugués, nuestro origen luso.
La Cofradía del Señor de los Pasos viene de la época en que Olivenza era portuguesa. ¿En qué año, más o menos? Su fundación oficial es del año 1579. La segunda más antigua. La primera es la Hermandad de la Misericordia, la segunda somos nosotros, que en 1579 un grupo de 150 hombres de campo pidieron autorización al obispo de Elva para fundar una cofradía que por aquel entonces no era del Señor de los Pasos, era de las Llagas. Sí. Posteriormente evoluciona y se funda como Cofradía del Señor de los Pasos. Pero realmente esta cofradía tiene muchísimas curiosidades y todas las atesoráis en vuestra sacristía. Correcto. Pues yo te invito a que me la enseñes porque estoy deseando conocerlas. Venga. Sí, están en lo cierto. La Cofradía del Señor de los Pasos tiene su sede en la iglesia de la Magdalena. Mira, Fernando, esta podríamos decir que es una de las joyas más importantes que tiene la cofradía. Es la túnica que la reina Isabel II le regala en 1868, llega a Olivenza, aunque, curiosamente, se borda en el año 1865. ¿Qué es lo que pone ahí? ¿Qué es lo que pone aquí? Sus Majestades, los Reyes Católicos, doña Isabel y don Francisco de Asís, a nuestro Señor Jesús Nazareno, que se venera en la parroquia de Santa María Magdalena de la ciudad de Olivenza, Madrid, año de 1865. Y esta es la túnica que se pone en la procesión. En los cultos y en la procesión. Ese quinto domingo el quinto domingo de Cuaresma, pues esta túnica que bordaron en Madrid, pues se la regaló la reina Isabel II. Y tenéis cosas también muy valiosas. Esa fotografía, por ejemplo. Correcto. Pues mira, esta fotografía está considerada como la primera fotografía conocida de la historia de Olivenza. En ella se refleja el momento de la entrega de la túnica, con todas las autoridades y el obispo de la diócesis. La fotografía la tomó el conde de Lipa, que era el fotógrafo de la Casa Real en esos momentos. Ajá. Y tenéis vosotros esta Correcto. foto. Esta es una copia de la original que también tiene que custodia la cofradía. Fenomenal. Bueno, hasta aquí la parte de la historia relacionada con la monarquía. Correcto. Pero hay una parte también de la historia de esta cofradía relacionada casi con un milagro. Correcto. Esto es un exvoto que tenéis, ¿verdad? Correcto. Ese es un exvoto relacionado con la tradición, con la fe del pueblo de Olivenza y la imagen del Señor de los Pasos. En el año 1870 se produjo una gran tormenta, un señor iba por la calle, le cae un rayo y como consecuencia de ese rayo queda en coma durante 3 días. Cuando recobra la conciencia, dice que en ese momento que se produjo la tormenta y el rayo iba rezándole al Señor de los Pasos y se le atribuye al Señor de los Pasos haberle salvado la vida por ir en ese momento rezándole. Entonces es un exvoto que tiene la cofradía que conserva y como reliquia tenemos ese sombrero que la familia donó a la cofradía en recuerdo de ese hecho milagroso. ¿Quieren saber ustedes una curiosidad de esta fortaleza, alcázar, alcazaba, castillo, bueno, como ustedes quieran llamarlo, de Olivenza? Pues que su torre del homenaje era el Empire State de la época. Era la más alta de Portugal y muy pocas la superaban en toda la península. Esto es lo que se llama darse un homenaje y lo demás es cuento. Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me alegra mucho saludarte. Bueno, yo vengo a conocer un poquito de la historia de Olivenza y si quiero conocer la historia de Olivenza tengo que conocer la historia del recinto amurallado en el que estamos, ¿verdad? Es fundamental en la historia de esta localidad. Es cierto, fundamental. No solamente la primera muralla, sino también este recinto, este alcázar que tienes aquí. Ajá. Un alcázar que, si te das cuenta, tiene un total de cuatro torreones. Sí. Esos 4 torreones, en un principio, 3 de ellos eran de 14 metros, ajá, menos la torre albarrana que tenía 19. En él se encerraban pues normalmente a las personas nobles. Sí. ¿De acuerdo? Y ahora pues, si te das cuenta, en la torre, nos acercamos a la torre. Esta torre que tenía originalmente 14 metros, ¿verdad? Efectivamente. Ahora tiene mucho más. Pues sí. Se incrementó su altura en tiempos del rey, de Alfonso IV, hijo del rey Don Dinis, se incrementó hasta 35 metros de altura. 35 metros. En aquella época era la más alta que tenía Portugal. Efectivamente. Sí, sí. La finalidad no era otra cosa, como estamos tan cerca de Badajoz, mundo castellano, pues imponer el miedo y el respeto.
Claro, esto era, digamos, el santo y seña de la voluntad de Portugal de decir, esta torre no solamente va a ser defensiva, sino que en algún momento también puede convertirse en la ofensiva de Portugal contra España. Era un poco amenazar y tener claro cuáles eran las fronteras de ese país. ¿Cuánto tiempo fue, pues eso, propiedad de Portugal, toda esta zona? Olivenza, desde 1297, con el Tratado de Alcañices, pues pasa a manos del rey Don Dinis de Portugal. Y pues luego ya tenemos el periodo en el que Felipe II recibe en herencia toda Portugal, se establece se origina la guerra, ya conocida la Guerra de Restauración, 1640 hasta 1668, ¿no? Pero realmente Olivenza es de Portugal hasta el año 1801. En ese momento... 1801 Olivenza pues pasa a España por el Tratado de Badajoz. Pues si te parece vamos a seguir conociendo más detalles de esta fortaleza. ¿Te parece? Estupendo. Pues vamos a ir viendo. Miguel Ángel, estamos en una de esas torres que tú has descrito, que tienen esos 14 metros, desde donde podemos ver parte de la fortaleza, ¿verdad? Aquí había cuarteles que acogían a efectivamente, tanto cuarteles de artillería como de caballería. Aquí había más de 4.000 soldados defendiendo lo que era la fortaleza. ¿Ese es el mayor número que ha acogido esta fortaleza? Que tengamos conocimiento, bueno, la fortaleza no, prácticamente todo lo que es el recinto. El complejo militar. Ten en cuenta que aquí había 4 murallas, no solamente esta, la primera. Ajá. La Torre del Homenaje, ¿en qué momento sufre ese cambio de esos 14 metros que tenían todas las torres para llegar a los 35 metros y ser el Empire State de Portugal? 35 metros y 18 y medio de anchura. Ajá. Y en tiempos de el rey Alfonso IV, hijo del rey Don Dinis, es a partir de ahí que empieza a incrementarse y a subirse la torre a 35 metros. Esto estaba rodeado de un foso. Era un foso también, evidentemente, defensivo. Sí, es cierto. Y luego podéis observar también el puente levadizo. Ese puente levadizo lo tenemos pegado a lo que es la Torre Albarrana. Hoy día prácticamente se ha constreñido porque era un puente levadizo y una puerta muy grande. Y entonces se ha tenido que rebajar la puerta, pero se ve perfectamente la estructura. Hay una curiosidad con respecto al nombre de Ernesto, pero eso quiero que me lo cuentes más cercano a donde parte esa costumbre, esa leyenda que tiene Olivenza en torno a Ernesto. Así que vamos a seguir visitando. A ver, como pista os diré que es un nombre maldito. Y como todo recinto, como toda fortaleza, también aquí había una cárcel, ¿verdad? Bueno, realmente la planta de abajo, la segunda y la tercera de la torre fueron cárcel, pero también... Todos esos delitos se cometían para que todo eso fuera cárcel. Había bastante, y sobre todo mucho contrabandista. Pero sí que es cierto que lo que se utiliza más como cárcel, y hasta los años prácticamente 70, fue lo que tenemos ahí en el patio del castillo, lo que hoy día es la sala de utillaje del museo. Que además mantienen las rejas en las ventanas, que serían probablemente las originales que son las originales. Son las originales. Ahí hemos hablado de Ernesto, ¿no? Porque la verdad llama poderosamente la atención que haya tan pocos Ernestos en Olivenza. En Olivenza y sus aldeas. Sí. Es cierto, Ernesto fue un preso que se ajusticia el 12 de diciembre de 1891, comete un delito de sangre, aparte de asaltar, robar y matar. Y bueno, pues se le ajusticia a Garroteville, a unos 100 metros de aquí, donde está hoy día el cuartel de caballería, se le ajusticia a Garroteville. Y bueno, es algo que él cuando muere, según cuenta la leyenda, antes de morir, se dirige al público diciéndole: madre que me estáis viendo, pues educar a vuestros hijos correctamente y pensar un poco en mí. Y entonces, bueno, que ha quedado un poco el hecho de, bueno, ya que tanto pensamos en ti, pues ahora nos vamos a poner el nombre de Ernesto a nuestro hijo. Y sí que es cierto que es un nombre que aquí en Olivenza, como nombre, muy poco... Sí, es un poco, ¿no? Parafrasea ese título de Oscar Wilde, ¿no? La importancia de llamarse Ernesto, de ser honesto. Y dicen, bueno, si te ponemos Ernesto, igual
hay duda sobre tu honestidad. Miguel Ángel, pues con esta leyenda me quisiera despedir de ti, agradeciéndote por supuesto todo lo que nos has ido contando de la fortaleza del castillo de Olivenza, que siempre ha sido muy interesante. Un placer, y aquí te quedo, contemplando tu chalet. Oh, menudo chalet. Venga, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. De alguna nube del color del aire, he venido al desierto de la tierra. Es un fragmento de Poema para romper el sueño de Manuel Pacheco. Fue muy poco a la escuela porque comenzó a trabajar desde muy niño, pero desde los 8 años leía todo lo que caía en sus manos. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, hola, ¿qué tal? Bueno, sabía que te iba a encontrar aquí, sí. entre libros, y en la biblioteca de Manuel Pacheco, que bueno, es en honor a uno de los autores oliventinos más reconocidos. Y si hablamos de la historia de Olivenza, hay que hablar de la historia de Manuel, ¿verdad? Exactamente, es esencial. La cultura oliventina no se entendería sin la figura de Manuel Pacheco. A día de hoy es un personaje, vamos a decir, de la localidad, una persona con un gran reconocimiento, pero en la literatura no solo regional, también española, tiene su lugar muy importante, ¿no? Dentro de la generación llamada del 50, incluso reconocido con la medalla de Extremadura. Un hombre además que fue autodidacta, con una vida bueno, pues que le hizo bastante introvertido un poco por su trayectoria, pero bueno, con anécdotas curiosas, incluso que durante su reclutamiento en la guerra, que él llamaba incivil, en su cartuchera llevaba velas para leer por la noche. Para poder leer por la noche, claro. Entonces, bueno, pues, fíjate, porque era un hombre que nace, casi por decirlo, como poeta de la nada, ¿no? Porque se había dedicado a 1000 profesiones, a 1000 oficios, además hizo la mili también, estuvo fuera haciendo la mili, o sea, digamos que era un hombre que venía de 1000 cosas y de repente se pone a escribir y escribe como escribe Manuel, ¿no? Eso es un milagro una maravilla, casi. Exactamente. Además, una persona, como decíamos, que en ese sentido es muy autodidacta, pero llega a expresar de tal manera que parece increíble que sea algo que no tiene una gran formación previa, que digamos como otros autores, sino que él vaya poco a poco creándolo y transmite muchísimo, claro. O sea, transmite muchos sentimientos su obra. Estamos hablando bajito porque estamos en la biblioteca de Manuel Pacheco. A mí una biblioteca me hace hablar mucho más bajo, pero si te parece vamos a ir a conocer un rincón que seguramente sería más entrañable para él, rodeado de sus propios libros. Exactamente, muy especial. Acompáñame, Eva. Bueno, Eva, y la verdad es que esta biblioteca, toda ella, está dedicada a Manuel Pacheco, pero este rincón, si cabe, es como más entrañable para él, porque era su propia biblioteca. Eso es, esta era su biblioteca y, bueno, pues forma parte de la biblioteca pública que lleva su nombre. Entonces, claro, más especial que este rincón, ninguno. Él aquí en Olivenza le da nombre a muchas cosas. Por ejemplo, hay un día de la lectura instituido en su honor. Eso es, además de su calle, de tener una calle con su nombre, aquí en Olivenza se celebra, como en todos los lugares, el 23 de abril, Día del Libro, pero también tenemos el 19 de diciembre, que es la fecha de su nacimiento, que se instituyó como Día de la Lectura en Olivenza. Él hacía encuentros literarios con jóvenes, a él la juventud le parecía muy importante en esto de la literatura. Sí, él hacía encuentros con jóvenes creadores de la localidad y bueno, esto se puede enlazar muy bien con ese fomento de la lectura y de la creación literaria que el Instituto Puente Ayuda fomenta con su premio de narrativa y poesía Manuel Pacheco, que ya lleva 22 ediciones, también es otra forma de recordar. Pues fíjate, claro, no queríamos pasar por Olivenza sin hablar de Manuel Pacheco, que es una figura inigualable, un poeta impresionante, así que yo te voy a dejar aquí rodeada de no solamente su obra, sino de las obras que él leía y seguramente le inspiraron a lo largo de su vida. Así que, Eva, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio tan especial. Muchas gracias. Encantado, a vosotros. Eva. Venga, Hasta encantada. luego. Hasta luego. Las muchachas de Olivenza no son como las demás, porque son hijas de España y nietas de bueno, ya sé que canto mal, lo sé, pero es que, ¿qué quieren que les diga? Voy a ir a conocer al grupo de coros y danzas La Encina y después a la Raparinga y tengo que ver si voy entonando. ¿Que por qué
¿Quiero conocerlas? Ah, bueno, porque primero, son unas señoras encantadoras y segundo, estoy seguro de que me van a contar cosas muy curiosas. Las muchachas de Olivenza no son como las demás, porque son hijas de España, ay, y nietas de Portugal. Alba, Daniel, muy buenas, ¿estáis ensayando? Hola, buenas. Perdona que os interrumpa, pero es que tenía muchas ganas de conoceros porque sois del grupo de coros y danza La Encina. Estamos hablando de uno de los más antiguos de Extremadura, ¿verdad? Sí, es uno de los más antiguos de la región. De hecho, el año que viene hacemos 80 años. 80 años. O sea, que habréis viajado por todo el mundo. Sí, a nivel regional, nacional, internacional. Desde Oriente Medio, en los años 50, al grupo actual ha estado en Turquía, en Bulgaria, Italia, en Argentina, México. Y con muchos premios. Sí, también. sí, hay muchos premios de ellos. El último de ellos fue la medalla de oro en Estambul, representando a España. Claro, es que sois parte de la historia, la más reciente, de Olivenza. ¿Cuánta gente puede estar ahora perteneciendo a vuestra agrupación? Pues en general, entre Chaparritos y el grupo actual, unos 150, unas 150 personas implicadas directamente en Olivenza. Eso es entrega total y eso es porque está muy capilarizado este grupo en Olivenza. Sí, además que a lo largo de la historia yo creo que es raro el oliventino que en algún momento de su vida no ha pertenecido a la Encina. Y si os digo la uva y el candil... Pues eso, mira, se me pone la piel de gallina. Claro. Las danzas más representativas de Olivenza, de las 17 danzas que hay en Olivenza, 17. Yo creo que las más conocidas y las que más nos representan son esas dos. Dice la tradición que, en la noche del 23 de junio, las mozas oliventinas iban en peregrinación hasta la quinta de San Juan para ver el santo y confesarle sus deseos de noviazgo. Era tanto el revuelo que nació la costumbre de crear muñecos de cartón y trapo con los que ambientar esa noche tan mágica. He quedado con unas jovencitas que me van a hablar de unos amigos muy particulares que tienen. Sí, son unos amigos, eso sí que están muy quemados. Y yo, que soy algo cotilla, quiero saber por qué. Así que vengan conmigo. Le hemos pintado las uñas, mira qué bonitas están. Muy buenas, qué pequeño es. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo con estos muñecos? Por las muñecas de San Juan. Muñecas de San Juan. Lo típico de Olivenza. A ver, explicarme qué es eso de las muñecas de San Juan. Esto es una tradición que había antiguamente. Sí. Y lleva eso de muchos años, de muchos. Pero ¿y en qué consiste? ¿Qué hacéis? Pues hacer las muñecas. Sí. Mira, las piernas son unos cartones. Sí. Los de los rollos de las telas. La tela. Sí. Vale, y vais haciendo las muñecas. Sí. ¿Y luego qué hacéis la noche de San Juan con ellas? Claro, pues una fiesta. La exponemos, sí. Pasa al jurado. Ajá. Y valora el premio de cada cual. Ah, o sea que hay un premio a quien haga la mejor muñeca de la noche. 2 o 3 años. El pueblo nuestro tiene mucha tradición. Ah, estupendo. Pero a mí me suena que en San Juan hay una hoguera. Alguna tendrá que haber, ¿no? Sí, al final. Sí. Ahí en la Plaza del Castillo se hace una hoguera y cada asociación que pone las muñecas, llevamos una muñeca para quemarla. Claro. ¿La que menos os gusta o cuál es la que se quema? Este año llevamos una muy Os estáis esforzando, ¿no? Zapatos y todo quemamos. Oye, cuando hablas en plural, ¿por qué hablas en plural? Que sois una asociación, porque ¿verdad? Es una asociación. ¿Cómo os llamáis? Asociación AMO. Ajá. Que quiere decir Asociación Mujeres Oliventinas. Ah, muy bien, vale. Y luego el coro es el coro de la Rapariga, pero es el coro, pero la asociación... En la misma asociación y que el coro hay unas cuantas solo. O sea que tenéis... No somos todas. Tenéis un coro. Pero no somos todas, la asociación no. Bueno, pero el coro sí que lo tenéis, el coro, ¿no? La Rapariga. La Rapariga. No. Pues a mí la me apetece... Rapariga no, es de la asociación el coro. Claro, pero la... Pero un momento, a ver... Es Rapariga de la asociación... Es la asociación de mujeres. Sí. Y la asociación de mujeres, un grupo de ellas, hacemos el coro. Pero pues vamos a verlo. Las que han querido hacerlo. Pues venga, las que hayan querido, claro, nos van a ir obligadas las mujeres. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos allá. Ay, es verdad. Por Dios, trae para acá. Oh, pescador da barqueña,
volta atrás que vas perdido. Antonio, pero un momento, ¿qué estáis haciendo? Pues ensayando con nuestro coro del hogar de mayores. Qué bien suena maravilloso. A ver, claro, que son unas auténticas artistas. ¿Y qué estabais ensayando en este momento? Pues estamos ensayando El pescador de Abarquiña, una de las canciones más tradicionales o quizás más antiguas de aquí del pueblo. Era una canción del pueblo llano. En su día se montó una danza y se incorporó al rico folclore de Olivenza. Ajá. Y pues bueno, nosotros la tenemos hecha también. Vale. Siempre ha sido en portugués, luego se adaptó por las circunstancias políticas en su día al español y nosotros pues para una cosa ni otra, como somos mitad españoles, mitad portugueses, pues se canta en portugués y en español. Lo hacéis en los dos idiomas, me parece fenomenal. ¿Y cuántas veces actuáis al año más o menos? Nosotros, primero y principal, actuamos siempre que nos requieren, pero cuando más nos gusta actuar es en Navidad, que preparamos villancicos, normalmente canciones de chimenea, canciones típicas que ellas recuerdan de cuando eran pequeñas, en fin, todo esto es un poco el núcleo, lo que es el tema de villancicos, pero luego actuamos en mayo, a lo largo del año, agosto, cuando se os llame. Efectivamente. Sois como el coro de guardia casi, efectivamente, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues yo os dejo ensayando, no quiero interrumpir, así que yo me voy a sentar, voy a disfrutar de todos ustedes, así venga, que vamos muchas gracias. Vamos al principio. Oh, pescador